Bendiciones para cada uno de ustedes. Para mí es un gusto poder saludarles nuevamente y darles la bienvenida a una edición más de Reavivados por su palabra. Hoy nos detenemos a meditar en el capítulo número 44 del libro de Jeremías. En el capítulo anterior vimos cómo la soberbia de algunos hombres llevaron a desafiar a la palabra de Dios. No hicieron caso, hicieron exactamente lo que Dios les había dicho que no hicieran. Menospreciaron la palabra del Señor. En el capítulo de hoy, Dios habla nuevamente a su pueblo, en esta ocasión, con el fin de manifestarles cuál era el castigo que ellos habrían de gustar por tan terrible desobediencia. Esta era la palabra del Señor, pero no era una palabra de confort. ¿Cómo podría serlo mientras los del pueblo de Dios vivían en abierta rebelión en contra del Señor? Sino que toda la palabra era depresión y amenazas. ¿Por qué razón? Porque su pueblo estaba siendo terco y obstinado. Veamos cuáles son las lecciones que nos deja el mensaje de este día. El versículo 1 registra las siguientes palabras. Palabra que vino a Jeremías acerca de todos los judíos que moraban en la tierra de Egipto, que vivían en Migdol, en Tafnes, en Memphis y en tierra de Patros, diciendo: Dios tenía un mensaje para su pueblo. ¿Y sabes cuál es el mensaje? En el versículo 2 registra: yo estoy muy enojado a causa de su maldad. Dios finalmente se enojó con su pueblo. Les advirtió una y otra vez, pero nunca hicieron caso a las advertencias. Ahora Dios en el versículo 2 dice: sus maldades me han enojado. ¿Qué cosas son las que hacen enojar a Dios? Vamos a enumerarlas para que tú y yo tengamos mucho cuidado con ellas. La primera, adorar a otros dioses y rendirnos a ellos, según el verso 3. Recordemos que Dios reclama adoración genuina y sobre todo exclusiva para Él. Éxodo 23 dice: no tendrás otros dioses ajenos delante de mí. Otra cosa que hace enojar al Señor es que menospreciemos su palabra, ignorando a los mensajeros que Él envía, según el verso 4 y 5. Muchas veces Dios envió a sus mensajeros para advertirle al pueblo, pero estos rechazaron sus palabras. Lo tercero que enoja al Señor es no pensar en las consecuencias de nuestras malas acciones y que sobre todo estas afectarán únicamente no a nosotros, sino también a aquellos que nos rodean, según el verso 7 y 8. Las terribles decisiones afectaban a personas inocentes, a mujeres, a niños, ancianos, únicamente por la soberbia de estos hombres. Y en cuarto lugar, no humillarnos delante de Dios, ni rendirle obediencia a su ley. Versículo 10. Por estas cosas, declara el Señor en el versículo 11, por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí que yo vuelvo mi rostro contra vosotros para mal y para destruir a toda Judá. Dios finalmente da un veredicto después de muchas advertencias. Y ya lo hemos dicho en ocasiones anteriores, antes que Dios castigue, advierte en muchas ocasiones. Y tomaré el resto de Judá, declaran los versículos, el versículo 12. Y tomaré el resto de Judá, que volvieron sus rostros para ir a tierra de Egipto, para morar allí, y en tierra de Egipto serán todos consumidos. Caerán a espada, serán consumidos de hambre, y a espada y hambre morirán desde el menor hasta el mayor. Y serán objeto de execración, de espanto, de maldición y de oprobio. Realmente estas serán consecuencias terribles a causa de la desobediencia del pueblo de Dios. Dios había vuelto su rostro
a ellos porque ellos habían vuelto su rostro a Dios al oponerse al consejo divino. Las consecuencias no se hicieron esperar una vez que habían rechazado las advertencias de Dios. ¿Qué consecuencias ellos tuvieron que gustar? La primera, espada, hambre, pestilencia experimentarían a causa de su rebeldía, según el verso 13. Todos los que entraron en Egipto, rechazando la palabra de Dios, también experimentarían la muerte, según el verso 14. Con todas estas advertencias, se esperaba que el pueblo tomara una condición de humillación ante Dios y que ellos reconocieran su pecado, que se volvieran de sus malos caminos. Pero recuerda, estos tenían una característica: eran personas soberbias. Y entre las características de los soberbios están aquellos que no aceptaban consejo de nadie, ni aún del propio Dios. Ahora mira la respuesta de este pueblo, los versículos 16 y 17. La palabra que nos has hablado en nombre de Jehová, no la oiremos de ti, sino que ciertamente pondremos por obra toda palabra que ha sido o que ha salido de nuestra boca. ¿Te das cuenta? La soberbia había llevado a estos hombres aún a rechazar la misma palabra de Dios. Aún el pueblo rebelde no creía que la palabra de Dios se cumpliera. Aún este pueblo rebelde creía que lo que el profeta decía era mentira. Aún viendo muchas consecuencias, todavía no se convencían que realmente lo que Dios había dicho era una realidad. Por tal motivo, Dios les dice en el versículo 29, y esto tendréis por señal, dice Jehová, de que en este lugar os castigo, para que sepáis que de cierto permanecerán mis palabras para el mal que viene sobre vosotros. Déjame decirte algo. Si Dios te ha hecho una advertencia, no la pases por alto. No permitas que la soberbia en tu corazón no te haga ver el peligro en el cual te encuentras. O pienses que puedes salir ileso del peligro que estás enfrentando a causa de tu rebelión. Si Dios te ha hecho una advertencia a través de su palabra, a través de otra persona, por favor, atiéndela antes que sea demasiado tarde. Recordemos que al final, si nosotros no atendemos las advertencias de Dios, tendremos consecuencias en nuestra vida. Y a Dios no le agrada el sufrimiento de sus hijos. Pero muchas veces sufrimos por nuestra propia cuenta, por nuestra propia decisión. ¿Qué advertencia te hizo Dios hoy? Escúchala. No la ignores, porque puede ser muy peligroso. Me gustaría orar por ti, para que Dios te dé sabiduría, para saber tomar una buena decisión y sobre todo hacer caso a lo que Dios dice. Inclina tu rostro, vamos a orar. Padre nuestro, gracias, porque a través de tu palabra hoy entendemos que las advertencias que tú nos haces no es para ignorarlas, sino para ponerlas en práctica. El pueblo ignoró la advertencia de ir a Egipto. Lo hicieron. Tuvieron consecuencias terribles. Muchos podemos hoy también estar yendo nuevamente a ese lugar donde tú nos has advertido no ir. Pero queremos ser sabios, entendidos y tomar las decisiones correctas que nos ayuden a andar por el camino del bien. Bendice todos aquellos que hoy, por alguna razón, se habían desviado o que su corazón se llenó de soberbia a tal punto de rechazar aún tu palabra. Conquista hoy nuevamente sus corazones. Y si hemos estado actuando mal, por favor, perdónanos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Gracias por habernos acompañado en el tema de hoy.
Recuerda que mañana nuevamente estaré aquí, esperándote para una edición más de Reavivados por su palabra. Que Dios te bendiga.